Hola, soy Nico, bienvenido a Café Trascendental, episodio número 3. Hoy día te voy a hablar de una herramienta de vida súper poderosa que es explicada en la filosofía del yoga. Como muchos ya saben, el yoga es más que las posturas, ¿sí? No es solamente una serie de posturas que se hacen con un beneficio físico mental, sino que es toda una filosofía que cuando la incorporas en tu vida puedes tener muchísimo beneficio, incluso un beneficio que va más allá del plano físico. Entonces, esta herramienta se llama los 4 candados y las 4 llaves, ¿no? Y pasa que todo lo que sucede en nuestro interior es nuestra responsabilidad y es nuestra decisión. Cómo te sientes va a ser siempre tu decisión. Y esto es algo que no siempre lo podemos entender a la primera. A mí personalmente me costó entenderlo, pero después de bastantes ejercicios, de leer bastante, llegué a un punto de entendimiento en el que me di cuenta de cómo funciona. Así que esta herramienta que te voy a presentar hoy día es una manera de trabajar en esta teoría. Todo lo que sucede en tu interior es tu decisión, y entenderla aplicada a relaciones interpersonales. El yoga entonces reconoce que el ser humano es un ser social y que necesita tener relaciones, comunicarse con otros, hacer acuerdos, etc. Y por lo tanto nos propone esta manera de observar y de tratar a los demás de manera que sigamos sintiendo que todo lo que sucede en nuestro interior es nuestra decisión. Primero los voy a mencionar así rápidamente y después los voy a explicar. El primero es cultiva amistad ante las personas que son felices. El segundo es cultiva compasión ante las personas que son infelices. El tercero es desarrolla admiración ante las personas virtuosas, las personas que hacen cosas como admirables. Y la cuarta es desarrolla ecuanimidad ante las personas malvadas o que hacen cosas en contra de la supervivencia. Y bueno, siempre estamos en un estado emocional. Muchas veces no estamos decidiendo conscientemente ese estado emocional, pero siempre podemos decir que tenemos un estado emocional. Un estado emocional es la manera en la que respondemos ante los cambios, ¿sí? Si hay un terremoto, todas las personas vamos a responder distinto, ¿sí? Algunos van a entrar en pánico y correr, otros se van a molestar y correr, otros van a reírse y correr, qué sé yo. No sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Lo que sí sabemos es que esa manera en la que estamos respondiendo nos dice algo de nosotros, de cómo enfrentamos las situaciones adversas. Una vez me acuerdo haber leído un artículo hace mucho tiempo que me hace mucho sentido y todavía lo recuerdo, ¿no? Después de años. Y dice, hablaba de un estudio científico que decía las parejas que duran más tiempo no son las que tienen los mismos gustos, sino que son las que responden similar ante situaciones difíciles. ¿Cómo respondes ante una situación adversa, ¿no? Si una pareja está frente a una situación difícil, ya sea, una dificultad económica, la pérdida de algún familiar, un accidente, etc. ¿Cómo responden? Que esa respuesta de parte de los dos sea similar hace que la relación sea fuerte. ¿Por qué? Porque les permite comunicación. Y eso está muy alineado con lo que explica este texto de los Yoga Sutras. Para ponerte un poquito más en contexto, los Yoga Sutras de Patanjali son un texto escrito hace más de 5.000 años, compuesto de 196 aforismos, que son como 196 afirmaciones, digamos, o oraciones que te dicen algo. Y te hablan o de un estado o de algo que hacer, una instrucción. Y todo esto está en gran parte orientado hacia la iluminación, cómo desarrollar, cómo avanzar, expandir tu nivel de conciencia para alcanzar el estado de iluminación o de conciencia plena de manera perpetua. Entonces, en este punto, que es parte del primer capítulo, del capítulo sobre el Samadhi, que es el estado de iluminación, en este primer capítulo hay este punto en el que nos hablan de los 4 candados y las 4 llaves.
Básicamente, como te has dado cuenta, muchas veces vamos a encontrarnos en situaciones entre personas en las cuales no nos entendemos y no logramos avanzar. Ya sea una discusión que tienes con tu pareja, un malentendido que tuviste con un amigo y ya no sabes cómo resolverlo, una persona del trabajo con la que sientes que es difícil comunicarte y que siempre que te acercas la persona rechaza o se esconde o evade una pregunta, etc. Entonces, incluso para estas situaciones, el yoga nos propone una vía, un camino. Vamos a hablar un poquito de cada uno. La primera es amistad hacia los felices, ¿no? Yo defino la felicidad como tu habilidad para superar retos y validarlo. Esto quiere decir que todo en el universo físico lo puedes ver como un reto, ¿sí? Todo lo que se opone a tu intención es un reto. Por lo tanto, en la medida en la que tú vayas superando retos y validando, que quiere decir reconocer que lo has hecho, reconocer que lo has logrado, te vas a sentir feliz, vas a sentir esa emoción de que estás jugando el juego del universo físico y de que eres capaz de crear y de desarrollarte en el universo físico. Entonces, desarrollamos amistad ante las personas que son felices, es decir, vemos una persona que es feliz, que supera retos, que lo valida y se siente bien, y ante esa persona, ¿qué más podríamos querer desarrollar que ser su amigo, ¿no? Amigo quiere decir persona en la cual ves la buena intención por encima de las acciones. Es decir, si te pones a pensar con tu buen amigo o tu buena amiga de la vida, cuando esa persona se te ha acercado a contarte algo malo que hizo, algo que hizo daño a alguien o que no estuvo bien, en ningún momento consideraste que es una mala persona y de repente ya no debería ser tu amigo, sino que al contrario dijiste, ¿cuál puede ser su buena intención? Ah, quería esto, ¿no? Y lo validaste y lo ayudaste y lo escuchaste y etcétera. Entonces, si logramos desarrollar esta habilidad para mirar la buena intención en las personas que son felices, quiere decir que siempre vamos a tener ojos abiertos ante lo que está bien, ante lo que es pro vida, pro supervivencia, lo que nos ayuda a expandirnos como seres humanos, lo que expande el bienestar. Ante una persona que sea feliz, en vez de pensar en esta persona es sospechosamente feliz, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué estará así todo el tiempo? En vez de pensar mal de esa persona, practica desarrollar esa empatía, ¿no? Verle la buena intención detrás de los resultados, que es como yo defino amistad. Y muchas veces no es fácil, pero realmente con las personas felices sí es fácil. Entonces es un buen punto de partida. Es un buen punto para empezar a ver la buena intención en los demás. Por otro lado, segundo punto, compasión ante los infelices, ¿no? La compasión es una práctica que es muy importante en el camino espiritual. Y como decía en un capítulo anterior, el camino espiritual no es algo que eliges, sino que en verdad, quieras o no quieras, estás en un camino espiritual porque eres espíritu y estás desarrollándote para reconocer que eres espíritu. Y si decides no hacerlo, igual ese va a ser tu camino. Compasión significa ponerte en los zapatos de la otra persona y poder experimentar un poco lo que estás sintiendo con una intención de cambiarlo. Entonces, si viene un amigo, un familiar, un compañero de trabajo y te cuenta un problema que tiene, tú lo escuchas y en algún momento sientes ese dolor o ese sufrimiento o esa incomodidad que la persona está pasando, y eso significa compasión, porque lo sientes y dices, ahora ¿cómo lo ayudo? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo decir? A pesar de que no siempre sabemos qué decir o qué hacer, el hecho de escucharlo y de validarlo y de poder darle las palabras para que sepa que lo estamos entendiendo, ya hace gran parte del trabajo, ¿sí? No resuelve tal vez, pero hace gran parte del trabajo. Entonces, cuando vemos una persona que está experimentando una situación no deseada o algún tipo de sufrimiento y tenemos esta capacidad de reconocer lo que está pasando, vamos a poder hacer algo por esa persona. Como decía, ya sea escuchando, entendiendo o dando algunas palabras
que le den ese soporte emocional, ya la persona se siente acompañada y es más fácil para la persona encontrar un camino de salida. Entonces, muchas veces va a ser fácil ver esa buena intención cuando estamos frente a una persona que nos cuenta una situación externa que no tiene nada que ver con nosotros, pero va a ser más difícil cuando tiene que ver con nosotros, ¿sí? Si estamos en una reunión de trabajo y tenemos un proyecto y una de las personas del equipo se siente infeliz, es decir, no está validando sus logros y no siente que está avanzando, y por lo tanto nos dice: no, esto no puede ser, esto no avanza, esto no está bien, mi trabajo no es bueno, etc. Nos puede empezar a afectar porque somos parte de este proyecto, en este caso. Y en ese caso, lo importante es no solamente escuchar y dar palabras de entendimiento, sino ayudar a que la persona vea que está avanzando. Es decir, ayudarla con ser feliz, hacerle ver sus logros, empoderarla, reconocerle su esfuerzo. Y de esta manera estamos contribuyendo no solo a nosotros salir de esa situación, sino qué cosa más bonita que poder ayudar a una persona a sentirse mejor, ¿sí? Cuando hablamos de compasión, no solamente nos referimos a la compasión con las personas que vengan hacia nosotros, sino también cuando nosotros nos acercamos a los demás por alguna razón. Y esto es todos los días, no solamente cuando un amigo o familiar viene a pedirnos algo, sino cuando nosotros nos relacionamos con un amigo, con un familiar, con alguien de la calle, con un cliente en el trabajo, con un compañero en el trabajo, y etc. Entonces, mira todas tus relaciones interpersonales como una oportunidad para llevar esto y ponerlo en práctica y volverte bueno en esto. La tercera llave para el tercer candado es admiración frente a los virtuosos. Imagínate cuando lees una noticia de, no sé, un deportista que logra algo grande, ¿no? Y en vez de sentir como envidia o pensar en ti, ¿por qué yo no seguí ese camino? O qué sé yo, cualquier cosa que podrías pensar, admira, ¿no? Es lo que te dicen los Yoga Sutras. Admira, reconoce que esa persona ha hecho un esfuerzo específico, ha dedicado probablemente muchas horas y mucho esfuerzo mental y físico a volverse bueno en eso para tener ese resultado. Y fascinante, ¿no? Incluso las personas que tienen como un talento por la música o por los negocios o en alguna profesión específica, tiene un talento para comunicarse, tiene un talento con los animales, lo que sea. Fíjate en ese talento como algo admirable, algo que la persona desarrolla y lo aprovecha para el bienestar. Y finalmente eso te va a ayudar a que cada vez que te encuentres con una persona virtuosa, que tiene alguna virtud muy desarrollada, antes de que tú sientas envidia, antes de que sientas alguna emoción negativa o no deseada, puedas admirar. Admirar significa, dentro de mi perspectiva, tu capacidad para ver tanto lo positivo como lo negativo y desde ahí poder elegir. Entonces, si tú ves algo y entiendes todo lo positivo que tiene y todo lo negativo que tiene, vas a decidir naturalmente por lo que suma, por lo que contribuye, por lo que hace crecer. En fin, desarrollar admiración nos permite sentirnos inspirados por esas personas virtuosas y eso nos lleva a crear más en nuestra propia vida. Por eso es importante desarrollar la admiración ante las personas virtuosas. Y por último, el cuarto candado y la cuarta llave es la ecuanimidad ante los malvados, ¿sí? Nosotros en nuestros programas, Denise y yo, siempre hablamos sobre ver la buena intención de los demás y realmente considera que la gran mayoría de las personas en el mundo tiene una buena intención que muchas veces está tergiversada, porque esa buena intención puede ser sobrevivir, ¿no? Mientras que la situación no era tan extrema, pero la persona hace algo para empujar al resto o hace algo muy extremo porque cree que es lo único que le queda para sobrevivir, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte de los Yoga Sutras se refieren a una persona malvada como una persona que hace algo en contra de la supervivencia, ya sea propia o de alguien más. Y esto nos lleva a pensar en que realmente las situaciones extremas en las que vamos a estar en nuestra vida no son muchas, sino que
muchas veces vamos a creer que estamos en algo extremo porque pensamos que las personas tienen mala intención. Pero si tú piensas y sabes realmente, ¿no? Si tú lo pones en práctica y finalmente sabes que la mayoría de personas tiene buena intención, entonces vas a poder ver a una persona que hace daño y entender que detrás de esa acción hay una buena intención, de protegerse, de asegurarse algo en la vida, de sentir que por una vez en la vida, después de haber sido muy invalidado, tiene la razón. Cuando alguien dice o hace algo que no nos gusta, muchas veces, nuestra reacción va a ser empujarlo de vuelta, ¿no? Ya sea con las acciones, ya sea con nuestras palabras o incluso desde el pensamiento. Y el problema con eso es que el que más perjudicado sale somos nosotros mismos, porque ahora empezamos a tener cuidado y a mirar a todas las personas como potencial peligro, ¿sí? Pero si cambiamos esto y empezamos a aplicar lo que nos dicen los Yoga Sutras, Patanjali nos invita a mirar este tipo de relaciones de una forma distinta para desarrollar ecuanimidad, que quiere decir ver el lado positivo, ver el lado negativo y no hacer una diferencia, no etiquetar a la gente como buena o mala, sino ecuanimidad, ver la realidad de las cosas, ver todo como si fuese transparente, ¿sí? Ver que hay una causa para ese efecto. Entonces, si una persona se siente atacada, va a atacar, ¿sí? Si una persona se siente ignorada, tal vez va a ignorar. Si siente que nadie le escucha, no va a querer escuchar a nadie. Y si logramos ver eso, estamos mirando las situaciones con ecuanimidad. Y esta mirada, esta manera de mirar las cosas nos permite transitar en la vida sin cambiar nuestro estado emocional. Es decir, si tú estás trabajando en desarrollar calma o estás trabajando en desarrollar tranquilidad interior, vas a poder transitar la vida y las relaciones y las conversaciones que tengas sin que ese estado se vea afectado por lo que sucede afuera. Lo que nos lleva al primer punto, que es entender de que todo lo que sucede dentro de nosotros es siempre nuestra decisión. Cuéntame qué te llevas de este podcast, si te gustó, si te gustaría escuchar algo más, y te leo en los comentarios. Gracias por estar aquí. Esto fue Café Trascendental.